Listo, buenas noches a todos. Ya siendo la hora para iniciar la sesión, entonces vamos a empezar. Hoy van a presentar síndrome de abstinencia por opioides en UCI, nuestro miembro Sergio David Lozano, del grupo de toxicología, y nuestra compañera Andrea Castillo, miembro del grupo de anestesiología y cuidado crítico. Eh, el doctor Leonardo Rojas tiene levantada la mano, así que le voy a dar la palabra para que se pueda presentar o si quiere hacer un comentario. Buenas noches, muchachos. Agradezco la invitación que me hacen para este tipo de revisiones. Esperamos que podamos ampliar nuestros horizontes en este conocimiento tan importante que es la aplicación de la farmacología en la unidad de cuidado intensivo. Y pues claramente cuenten conmigo para lo que necesiten y pues los escucho y estaré abierto a todas sus preguntas. Listo, doctor. Muchísimas gracias por asistir acá, por acompañarnos el día de hoy y ya pueden empezar. Listo, buenas noches a todos. Pues bienvenidos, muchas gracias por su asistencia. Mi nombre es Andrea Castillo y junto a mi compañero Sergio Lozano del grupo de Toxi de la universidad preparamos este tema, síndrome de abstinencia por opioides. Entonces, en cuanto al contenido, pues vamos a empezar con un poquito de epidemiología, los factores de riesgo, una introducción a los opioides, la fisiopatología del síndrome de abstinencia, una evaluación inicial, el diagnóstico, manejo y la relación de opioides en UCI. Listo, entonces, pues esta fue la bibliografía que utilizamos, varios artículos, libros de farmacología, y algunos estudios que nos parecieron bastante relevantes para abordar este tema. Entonces, pues antes de iniciar, pues queríamos hacerles algunas preguntas, pues los que quieran participar, para ver pues cómo estamos en el tema y pues para darle una introducción a la charla. ¿Listo? Todos los que quieran pues participar pueden poner la respuesta que consideren correcta en el chat y pues la vamos a ir discutiendo a medida que pase la charla. ¿Listo? Entonces, la primera pregunta es... Bueno, buenas tardes a todos. Entonces vamos a empezar con nuestra primera pregunta, que es ¿cuáles son los principales péptidos y receptores que componen el sistema opioide endógeno? Entonces, de primera opción tenemos la propiocortina, receptor alfa, receptor mu y el receptor epsilon. De opción B, la adrenocorticotropina, el receptor delta y el receptor ORL. De opción C, la propiomelanocortina, proencefalina, prodinorfina. Y de receptores el receptor mu y el receptor delta, el receptor kappa. Y de opción D, tendríamos la melanotropina, encefalina y el péptido opioide. Y de receptores el receptor beta, receptor delta y receptor epsilon. Entonces, pues si quieren pueden ir poniendo su respuesta en el chat. Bueno, pues parece que la mayoría están poniendo la opción C. Esta es la opción correcta. Efectivamente tenemos tres péptidos principales, que son la propionilocortina, la proencefalina y la prodinorfina, que a su vez van a tener varios péptidos derivados que vamos a ver más adelante. Y los principales receptores son el receptor mu, receptor delta y receptor kappa, que también vamos a discutir más adelante de sus generalidades. Dale a la siguiente si quieres. Bueno, en cuanto a la segunda pregunta, tendríamos cuál es el receptor sobre el que actúan los principales medicamentos opioides y cuál es su efecto sobre los canales de sodio y potasio. Entonces tendríamos que el receptor mu puede abrir los canales de potasio, el receptor delta que abre los canales de sodio, receptor kappa que cierra los canales de potasio o el receptor epsilon que cierra los canales de sodio. Después si quieren pueden responder en el chat. Bueno, veo que la mayoría están diciendo la opción A, esta es correcta.
Ya más adelante vamos a ver la implicación que tiene que el receptor mu abra los canales de potasio, especialmente sobre la neurona postsináptica. Entonces, dale. Listo. La tercera pregunta es: ¿cuál es el manejo de primera línea para el síndrome de abstinencia por opioides? A, diazepam; B, naloxona; C, metadona; y D, plumacenil. Listo, entonces, por lo que estoy viendo, la mayoría puso B. Es importante diferenciar la intoxicación por opioides y el síndrome de abstinencia por opioides. Entonces, la naloxona se va a usar principalmente cuando el paciente está intoxicado por los opioides, y la metadona es la que vamos a tener de primera línea para el síndrome de abstinencia por opioides. Eso lo vamos a ver más adelante. Listo. La tercera: ¿cuál de los siguientes no es un síntoma signo que se evalúe en la escala de severidad de síndrome de abstinencia por opioides? A, tamaño de las pupilas; B, frecuencia respiratoria; C, bostezo; D, temblor. Listo. Entonces, para que recordar un poquito, esta escala se utiliza para medir la severidad del síndrome de abstinencia y también para evaluar la evolución clínica del paciente. Y entre estas cuatro, la que no se evalúa es la frecuencia respiratoria. Y eso también lo vamos a ver más adelante. Entonces, ahora sí vamos a empezar con la presentación como tal. Bueno, entonces primero vamos a hablar un poco de los datos epidemiológicos más importantes en general sobre el consumo de opioides y sobre el síndrome de abstinencia a este mismo. Entonces, dale. Listo. Bueno, entonces tenemos, para tener unos datos iniciales, que los opioides produjeron 47.000 muertes por sobredosis en 2017. También datos más antiguos nos hablan que hubieron 37.000 ingresos pues a urgencias por abstinencia de opioides en 2004. Además de esto, vamos a ver en general que hay muchos estudios que hablan más que todo de este síndrome de abstinencia en población joven. Entonces también nos habla que el 8% de los adolescentes entre los 14 y los 20 años había documentado alguna vez usar opioides sin prescripción médica. El consumo de opioides pues representa el 1 al 2% del abuso de sustancias en adolescentes. Y también tenemos que en 2010 habían 700.000 pacientes europeos en tratamiento por sustitución opioide, es decir, pues que habían presentado alguna pues, intoxicación por principalmente por el consumo de morfina sin prescripción. Y además de esto tenemos que Arroyo et al. Hizo un metaanálisis que nos habló más que todo de la prevalencia del síndrome de abstinencia por opioides en UCI, y nos mostró que esta prevalencia era del 16 al 20% y que el síndrome se empezaba a presentar 2 a 3 días posterior a la suspensión de los fármacos. Vamos a ver que esto va a variar de acuerdo al medicamento pues, que se consuma. Además de esto, tenemos que este estudio fue basado en estudios observacionales y se basó principalmente en pacientes que hubieran requerido ventilación mecánica, es decir, un síndrome de abstinencia pues severo. Entonces, si quieres, vale. Listo. Ahora vamos a hablar pues generalmente de los factores de riesgo que hay pues para el síndrome de abstinencia por opioides. Entonces el primero pues es una dosis acumulativa de opioides. Ya vamos a ver pues que entre mayor sea la dosis pues más grave puede ser el síndrome de abstinencia. También un uso diario de opioides en dosis altas, que esto nos va a predisponer a generar tolerancia, que también vamos a ver más adelante cómo se genera. Un rápido destete de opioides, que es lo que va a generar pues que se dé la abstinencia como tal. También el uso frecuente de antipsicóticos. También estamos hablando del síndrome de distrés respiratorio agudo, de alcoholismo, de otro consumo de pues, sustancias alucinógenas. Además de esto, también hablan de un índice de masa corporal alto, del uso crónico de opioides, pues como ya vemos, esto es muy importante para generar tolerancia, y pues del choque séptico. Entonces, dale. Listo. Ahora vamos a hablar un poco de los principales aspectos farmacológicos de los opioides, pues para tenerlos en cuenta. Entonces, pues primero vamos a hablar como tal del opio.
El opio pues es un compuesto extraído de la amapola. Este se ha documentado que se ha usado durante pues, prácticamente toda la historia. Se ha usado más que todo pues para el manejo del dolor y se ha visto que en 1803 se aisló su principal alcaloide, que es la morfina, y este aislamiento generó que se disminuyeran mucho los efectos adversos pues, que se tenían en general del opio. Después de esto se continuó usando hasta que en 1970 se descubrió el sistema opioide endógeno. Antes de esto se pensaba que los opioides actuaban modulando la liberación de algún neurotransmisor, pero no se conocía principalmente pues, cómo actuaba el sistema opioide endógeno. Y además de esto, pues tenemos dos términos que se usan mucho para referirse a este tipo de medicamentos, que es el término opiáceo, que se usaba más que todo para hablar de los alcaloides del opio, es decir, de sustancias exógenas, y del término opioide, que se usa más que todo para referirse a sustancias endógenas, aunque vemos que actualmente esta distinción ya no se hace, y pues a ambas sustancias se les pues llama opioides. Entonces, dale. Bueno, entonces, pues para hablar generalmente del sistema opioide endógeno, entonces como ya hemos visto en las preguntas, hay tres opioides endógenos principales, la propiomilanocortina, la proencefalina y la prodinorfina. La propiomilanocortina básicamente va a producir tres péptidos principales, la beta-endorfina, que también actuaría sobre el sistema opioide endógeno, la ACTH y la MSH, pues que ya sabemos que van a actuar sobre diferentes sistemas, principalmente pues sobre el sistema endocrino. Además de esto, también está la proencefalina, que se va a dividir en dos, medencefalina y levoencefalina, y la prodinorfina, que va a generar las dinorfinas A, D y neoendorfina. Entonces, si quieres, dale. Y aquí vemos más que todo de los grupos en qué partes del sistema nervioso central van a estar. Entonces, del grupo de la propia melanocortina, vamos que van a estar principalmente en el núcleo arcado y en el núcleo del tracto solitario, que estas van a generar transmisiones a su vez hacia el sistema límbico y hacia la médula espinal, que pues van a ser partes importantes para la modulación del dolor. Además de esto, también pueden estar en otras partes como sobre la hipófisis, también pues explicaría la regulación sobre el sistema endocrino, y también sobre las células pancreáticas. En cuanto a la proencefalina y la prodinorfina, se dice que están más que todo en el asta dorsal de la médula espinal, que es pues, donde se genera la vía del dolor, sobre el hipocampo, sobre la corteza cerebral y sobre partes ya del mesencéfalo como el bulbo raquídeo. Y por último también hablaban de otro nuevo grupo de péptidos opioides, entre los cuales se encuentran las endorfinas 1 y 2, que se dice que son ligandos endógenos del receptor mu de su subtipo 2, y que aunque estas no tienen una estructura similar a los demás péptidos opioides ni a la morfina como tal, se ha visto que esta puede llegar a generar una modulación de fases iniciales de la sensación dolorosa, pero se ha potenciado pues ha limitado su potencial terapéutico debido a que sus mecanismos de acción no generan una activación tan fuerte como aquellas que generan otros opioides. Entonces, dale. Bueno, pues también para hablar un poquito de los receptores opioides, tenemos que son receptores acoplados a proteínas G, también tenemos que son, pues ya sabemos, tres subtipos especiales, pues más principales, el receptor mu, el receptor delta y el receptor kappa, que estos van a presentar 7 segmentos transmembrana y que estos van a tener, pues aquí tenemos más abajo una indicación de cómo es su mecanismo de acción. Entonces, primero tenemos que hay una unión del opioide a su receptor. Esta va a generar que se inhiba la adenilciclasa, que es la enzima que va a convertir el ATP en AMP cíclico. Entonces, esto es muy importante porque eso también nos va a hablar de cómo se genera la abstinencia. Entonces, pues tenemos que va a haber menor cantidad de AMP cíclico, menor cantidad de energía en la célula. También tenemos que va a haber una modulación de los canales de sodio y potasio. Esto vamos a ver que depende del receptor. Pero en casos de los receptores mu y delta, va a haber una modulación de los canales de potasio, es decir, que va a abrir estos canales para que se genere pues un potencial de acción disminuido, pues ya sabemos que al entrar el potasio en la célula va a haber una hiperpolarización de membrana, lo cual va a generar que se requiera un estímulo mayor, pues para la excitación de la neurona, especialmente la neurona postsináptica en estos casos. Y pues esta hiperpolarización va a disminuir la liberación del neurotransmisor y pues también la actividad de la neurona postsináptica. Entonces, dale si quieres. Bueno, aquí tenemos un poco más detallados los tres subtipos de receptores. Entonces, pues el receptor mu tiene principalmente tres subtipos. Como sabemos, abre los canales de potasio y es la principal diana terapéutica de los opioides.
y pues a su vez va a ser responsable de los principales efectos adversos del consumo de estos. El receptor delta va a tener dos subtipos, el delta 1 y el delta 2. Este va a tener una acción similar al receptor mu abriendo los canales de potasio, va a estar fundamentalmente en la periferia. También vamos a ver que es muy importante tener en cuenta que también hay receptores opioides y en general el sistema opioide endógeno también pueden actuar afuera del sistema nervioso central, pero se ha visto que su acción pues se da porque hay una abundante cantidad de estos receptores en la corteza cerebral. Y por último está el receptor kappa, que tiene dos subtipos, y este va a generar un mecanismo diferente, que es que cierra los canales de calcio. Como sabemos, pues el calcio es uno de los principales neurotransmisores para generar la exocitosis de vesículas. Entonces este receptor lo que hace es cerrar los canales de calcio en la neurona presináptica y evitar la exocitosis de vesículas pues con el neurotransmisor. Pues además de esto, tenemos que este receptor genera principalmente disforia, tiene menor potencial adictogénico y pues va a contribuir a la analgesia espinal, pero por la disforia no se utiliza tanto. Entonces, si quieres, dale. Bueno, entonces aquí en el gráfico de la izquierda tenemos una representación gráfica de lo que ya dijimos. Entonces, pues tenemos la interneurona opioide que va a liberar el péptido opioide que se va a unir al receptor, que va a evitar o bien la liberación de neurotransmisores si actúa sobre los receptores kappa, o pues también va a disminuir pues, el potencial de acción en la neurona postsináptica. Y del lado de la izquierda tenemos la localización del ARN mensajero de los receptores opioides, dependiendo del principal receptor. Pues como vemos, cada uno tiene una distribución diferente, pues todas más que todo en el sistema nervioso central. Y aquí importante es que la localización del ARN mensajero no se relaciona necesariamente con la localización del receptor. Y además de esto, hay que tener en cuenta que también hay una localización periférica de los receptores opioides que también nos puede explicar las manifestaciones clínicas pues, que va a generar el uso de estos. Entonces tenemos pues también que puede actuar sobre el sistema inmune, también sobre las articulaciones, el aparato digestivo, el pulmón y las trompas de falopio. Entonces si quieres, dale. Bueno, aquí en esta gráfica tenemos señalizadas más que todas las vías del dolor. Entonces, aquí en ambas nos hablan de dos pues, principales momentos en los que actúan los opioides, que son en la transmisión y en la modulación del dolor. En la transmisión pueden actuar principalmente o bien sea sobre el nervio inflamado, el nervio herido, también sobre la asta dorsal de la médula espinal, que pues va a ser la vía principal de transmisión del dolor. También puede tener acción sobre el tálamo, e incluso se ha demostrado que del tálamo se pueden enviar proyecciones tanto al sistema límbico como a la corteza somatosensorial, que pues son las que en este caso evitarían y disminuirían la transmisión del dolor. Y por el otro lado está la modulación del dolor, que ya sería pues en el sistema descendente, actuarían sobre más que todo pues sobre el bulbo raquídeo y sobre la médula rostral. Esto generando que la modulación, es decir, el transporte descendente del estímulo nervioso, pues se vea disminuido. Si quieres, dale. Bueno, aquí tenemos un poco los mecanismos de acción y cómo estos pues nos van a generar las principales sintomatología que puede generar el uso de opioides. Entonces se ha visto que sus efectos pueden variar de acuerdo al fin por el que los opioides se han usado. Esto quiere decir que se ha visto que en pacientes en los que se usan opioides para dolores intensos han tenido menores efectos adversos que los que usan opioides pues como consumo recreativo. Además de esto, pues sabemos que actúan principalmente sobre el receptor mu, aunque vamos a ver que varios de estos opioides pueden actuar tanto sobre el receptor delta, algunos sobre el receptor kappa, como la pentazocina, e incluso algunos sobre otras vías, que también vamos a ver más adelante. Y pues sabemos que pues actúan sobre la asta posterior de la médula espinal. Y entonces tenemos pues la analgesia que va a tener un componente periférico, como ya vimos, por la localización del sistema opioide endógeno fuera del sistema nervioso. También tenemos que hay presencia de receptores en el núcleo accumbens y en el cuerpo estriado, y que va a haber una inhibición en la actividad del locus ceruleus, lo cual esto nos va a generar pues una alteración sobre los sistemas de recompensa, y también es importante tener en cuenta la inhibición sobre el locus ceruleus, porque esta va a explicar pues mucho el síndrome de abstinencia y su fisiopatología, que también la vamos a ver. Además de esto, se ha visto que sobre el sistema genitourinario va a generar un aumento de contracciones ureterales, va a haber una disminución de la diuresis, y además se ha visto que puede generar una dilatación vesical, lo cual puede generar retención urinaria. Además de esto, se ha visto que puede producir vasodilatación periférica
También se ha visto que puede aumentar la liberación de histamina, lo cual puede A, contribuir a aumentar la vasodilatación y B, también puede provocar prurito. Y todos estos mecanismos también nos pueden ayudar en casos que se vean pues hipotensión ortostática asociada al uso de opioides, pues sería por estos mecanismos. Además de esto, se ha visto que puede generar una disminución a la sensibilidad de CO2 en los centros vulvares y rigidez muscular, especialmente en la musculatura respiratoria, lo cual podría ser responsable de la depresión respiratoria asociada a opioides, que igualmente es más común en casos en los que se usan para el consumo recreativo. Y en cuanto al sistema gastrointestinal, tenemos que van a reducir la motilidad estomacal, van a generar contracción del esfínter de Oddi, disminuir las secreciones pancreáticas y aumentar el tono intestinal, lo cual nos va a contribuir pues a un cuadro más que todo de estreñimiento. Entonces, si quieres, dale. Bueno, y hablando un poquito de la farmacocinética de los opioides, tenemos que su absorción se da principalmente en el aparato gastrointestinal y que va a haber un efecto de primer paso hepático de acuerdo al fármaco. Este se ha visto que se presenta más que todo en casos de la morfina, hidromorfona, oximorfona. También, pues obviamente se va a presentar más en fármacos, se va a presentar más en fármacos que se administren por vía oral. Y también se ha visto que hay opioides que pueden atravesar la barrera placentaria, generando depresión respiratoria en el neonatos, y en caso de un consumo crónico, también pueden generar dependencia física en el neonato. Y aquí abajo tenemos pues las principales vías de administración de los opioides y algunas consideraciones en cuanto a cada una de estas. Entonces, pues la vía oral va a empezar a surtir efecto el fármaco más o menos una hora posterior a la administración, y esta se prefiere en tratamiento del dolor en contexto ambulatorio. En cuanto a la vía rectal, pues como sabemos, la vía rectal pues va a evitar que se presente ese efecto de primer paso, solo va a haber un efecto de primer paso parcial, pero se ha visto que la biodisponibilidad de los fármacos va a ser similar a los administrados por vía oral. En cuanto a la vía intravenosa, pues obviamente tenemos que va a tener un inicio de acción más rápido, pero que a su vez va a tener mayores efectos adversos, pues porque va a haber una mayor biodisponibilidad de los fármacos y mayor unión a sus respectivos receptores. Y tenemos otra vía que se ha usado mucho últimamente, que es la vía transdérmica, que proporciona biodisponibilidad estable durante 48 horas, pero hay que tener en cuenta que su efecto inicia 12 horas posterior a su administración. Es decir, pues que es muy lento en comparación con las demás vías de administración. Y se ha visto que se pueden detectar concentraciones plasmáticas del opioide más o menos 24 horas posterior al retiro del parche, por lo que hay que tener esto en cuenta. Entonces, tal. Bueno, y aquí tenemos que en cuanto a su distribución, pues debido a su hidrofilia, los opioides que se parezcan a la morfina van a tener una baja unión a proteínas, mientras que en caso de otros opioides como la buprenorfina va a haber hasta un 96% de unión a proteínas. Entonces, pues además de eso tenemos que fármacos como la heroína, el fentanilo, la codeína van a tener un mayor paso a través de la barrera hematoencefálica, por lo que pues van a generar mayor estimulación sobre el sistema nervioso central. En cuanto al metabolismo, tenemos que este se va a dar principalmente hepático. Tenemos que en cuanto a la morfina se va a hacer principalmente mediante el ácido glucurónico. En cuanto a la codeína, pues como sabemos este es profármaco, se va a obtener un 10% de morfina de su metabolismo. Y en cuanto a la hidrocodona, tenemos que esta va a ser metabolizada de hidromorfona mediante la CYP2D6. Y en cuanto a la excreción, pues hay que saber que su excreción principalmente va a ser casi completa por vía renal, que su eliminación pues va a ser más o menos en 24 horas, que todos los opioides tienen un mecanismo similar de excreción, pero que sí se han visto casos en los que se hallan concentraciones pequeñas de opioides en las heces. Entonces, dale. Bueno, ya hablando un poco de la toxicidad por opioides, tenemos que esta se puede dar por dos mecanismos principales. Se puede dar o por sobredosis o por las diferentes interacciones medicamentosas que van a tener los medicamentos. Entonces, en cuanto a sobredosis, hay tres manifestaciones principales que serían la miosis, la alteración del estado de conciencia, principalmente estado comatoso, aunque se pueden ver estuporosos, y la depresión respiratoria. Y además de esto, también se puede generar otras manifestaciones como la hipotensión, la bradicardia, la retención urinaria y el edema pulmonar, como ya hemos visto anteriormente. Y todo esto va a revertir con la administración de naloxona, como ya nos lo comentó Andrea, que es un antagonista opioide especial, pues principalmente de los receptores mu. Alguna consideración a tener en cuenta con la naloxona es que su efecto dura más o menos 1 a 2 horas, entonces en algunos casos de sobredosis muy severas va a requerir varias dosis, mientras que otros antagonistas opioides como la naltrexona van a tener efectos de acciones
pues mayores durante 8 a 12 horas, pues como para tener esto en cuenta. Y también tenemos en cuanto a las interacciones medicamentosas, pues hay que tener en cuenta mucho los fármacos depresores del sistema nervioso central, como el caso de las benzodiazepinas o del alcohol, y también los inhibidores de la monoaminoxidasa, que va a generar una mayor incidencia de un coma hiperpiréxico. Además de esto, también hay que tener en cuenta con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que puede aumentar el riesgo de generar síndrome serotoninérgico, especialmente con el caso del tramadol, que el tramadol, aunque es agonista al receptor mu, también va a generar efectos como inhibidor de la recaptación de serotonina, entonces nos puede colaborar a que se genere el síndrome serotoninérgico, que como vemos aquí se caracteriza por hipertonía, temblor hiperreflexa, clonus, inestabilidad hemodinámica, agitación, fiebre, entre otras. Entonces, si quieres, dale. Bueno, y ahorita ya vamos a hablar un poco en cuanto a la fisiopatología del síndrome de abstinencia. Entonces, antes que este hay que tener claros dos conceptos que serían el de tolerancia y adicción. Tolerancia se define como la disminución de los efectos de un compuesto. Entonces, si quieres, devuélvete una. Entonces, pues en cuanto a la tolerancia, hay que tener en cuenta que esta es necesaria para que se presente el síndrome de abstinencia. Vamos a ver que cada vez se requiere una mayor dosis del mismo fármaco para generar el efecto. Y en este caso la tolerancia se da porque los opioides van a generar una disminución, como ya vimos, de la N-ciclasa y el AMP cíclico. Y al consumir crónicamente opioides, la célula va a encontrar otras diferentes vías para aumentar la producción de N-ciclasa y por ende de AMP cíclico, lo cual pues va a generar que la neurona vuelva a tener una liberación normal de su neurotransmisor. En este caso, pues el más importante es la noradrenalina, que ya más adelante lo vamos a ver mejor. Y por el otro lado tenemos la adicción, que es el deseo compulsivo de consumir una sustancia, y pues en el caso del consumo de opioides se ha visto relacionado mucho con el sistema de recompensa, porque va a influir, como ya vimos, pues sobre el núcleo tegmental ventral, además, pues también sobre el cuerpo astral, sobre el núcleo accumbens, que también van a generar mayor liberación de dopamina. Entonces es importante tener en cuenta estos porque pues van a generar mayor necesidad del opioide y además, pues al actuar los sistemas de recompensa, también se ha visto que se pueden alterar estos y también se pueden alterar, pues digamos, por ejemplo, en el uso del sistema de recompensa, digamos, para comer o para otras actividades, se puede ver alterado pues por este mecanismo. Entonces, si quieres, dale. Listo. Y ahora sí, vamos a hablar como tal de abstinencia. Entonces, pues como sale el opioide, que este se va a presentar, se puede presentar más o menos 6 a 8 horas posterior al retiro de morfina. Vamos a ver que con otros medicamentos se puede demorar más en iniciar. Y como sabemos, se da por acción sobre el locus coeruleus, cuyo principal neurotransmisor es la noradrenalina. Entonces, lo que pasa es que los opioides van a generar una inhibición en la liberación de noradrenalina en el locus coeruleus. Este lo que va a hacer es aumentar su actividad en compensación, aumentando los niveles de adenilciclasa y de AMP cíclico, generando que pues, la neurona noradrenérgica vuelva a tener una opción similar a la que tenía anterior al consumo de opioides. Luego se ha visto que al suprimirse los opioides, la actividad del locus coeruleus pues, va a persistir aumentada y por ende va a haber un aumento en la liberación de noradrenalina, lo cual nos va a generar la sintomatología que vamos a ver más adelante, que es más que todo una sintomatología simpático-mimética. Si quieres, dale. Y aquí tenemos una representación un poco más gráfica de lo que ya les comenté. Entonces, tenemos principalmente que actúa pues que actúa el opioide sobre el receptor, va a disminuir los niveles de adenilciclasa, por lo que va a disminuir la conversión de ATP a AMP cíclico. Y que ya con el consumo crónico se va a aumentar esta producción de AMP cíclico por parte de la misma célula, de la misma neurona, y que al momento en el que se retira el opioide, pues va a persistir aumentada la actividad de la neurona, por lo que va a haber una mayor liberación, en este caso de noradrenalina, que es nuestro principal neurotransmisor a tener en cuenta en el síndrome de abstinencia. Y en el lado de la derecha tenemos una gráfica que nos indica esto, que nos indica que hay unos niveles normales de MPC y adenilciclasa y que el nivel de AMP cíclico disminuye cuando se va a dar la morfina. Luego vamos a ver que se va a estabilizar en el momento en el que se genera la tolerancia y que al retirar la morfina va a haber un momento
en el que no se han normalizado todavía los niveles de AMP ni amilciclasa, así que van a seguir elevados, y que en esta ventana es en la que se van a producir pues, la sintomatología del síndrome de abstinencia. Entonces, si quieres, dale. Listo. Entonces, si entendemos bien la fisiopatología, pues va a ser mucho más fácil para nosotros recordar los síntomas y poderlos identificar de manera temprana. Entonces, vamos a, pues para recordar, el síndrome de abstinencia solo va a ocurrir en pacientes que ya hayan generado una tolerancia a los opioides y que hayan disminuido su consumo o se les haya administrado un antagonista opiáceo como es la naloxona. Entonces, cuando se disminuyen esos consumos de opioides, las concentraciones de AMP cíclico ya van a estar muy elevadas, secundario a la tolerancia que ya se ha generado, y estas concentraciones tan elevadas va a generar una hiperactividad neuronal. Para entender un poco mejor estos síntomas, nos vamos a enfocar en 3 áreas. Entonces, en el área ventral tegmental, en el leucoceruleus y en el sistema gastrointestinal, donde hay una mayor cantidad de hiperactividad neuronal. Entonces, vamos a ir uno por uno para que nos quede bien claro. Entonces, recordar que el lucus ceruleus pues va a liberar la noradrenalina. Entonces, una persona normal que se enfrenta a una situación de estrés, pues va a activar este locus y eso va a generar que la persona esté alerta, que genere un estrés moderado, que haya una activación simpática, que eso se va a ver manifestada con sudoración, con dilatación, con una frecuencia cardíaca y respiratoria un poco elevada. Si esa misma persona empieza a utilizar opioides, ¿qué va a pasar? Todo lo contrario. Entonces vamos a ver una persona somnolienta, sedada, con la activación simpática inhibida, o sea, con la piel seca, con miosis, con pupilas puntiformes, con una frecuencia cardíaca, una frecuencia respiratoria disminuida. Y si esa misma persona disminuye su consumo, vamos a ver que las condiciones normales que hablamos al comienzo se van a ver completamente exacerbadas. Entonces vamos a ver nerviosismo, insomnio, ansiedad, pánico, inquietud, y la actividad simpática va a ser exagerada. Entonces vamos a ver una persona que suda demasiado, vamos a ver rinorrea, lagrimeo, piloerección, una midriasis bastante significativa, frecuencia cardíaca elevada, frecuencia respiratoria aumentada, bostezos, temblores y calambres. Entonces, esto es en cuanto a la actividad simpatométrica que se produce pues, en los pacientes con síndrome de abstinencia. Si nos vamos al área ventral tegmental, eso la vamos a recordar porque ahí se libera la dopamina. Entonces, como decía mi compañero, con el uso de opioides va a haber una inhibición GABAérgica. ¿Esto qué va a hacer? Que hay una liberación de dopamina. Esto va a activar nuestro núcleo accumbens, que eso va a generar una sensación de euforia. Pero si disminuimos este consumo, va a pasar todo lo opuesto. Entonces va a haber activación GABAérgica, no va a haber liberación de dopamina, no va a haber activación del núcleo accumbens y va a haber una sensación de disconfort. Entonces, ¿qué vamos a ver en nuestro paciente? Vamos a ver irritable, ansioso y con un gran deseo de consumo. Y en cuanto al sistema gastrointestinal, vamos a ver que hay un montón de receptores opioides y cuando se utilizan pues, opioides va a haber una disminución del peristatismo y vamos a ver un paciente constipado, pero cuando se restringe va a haber un aumento excesivo de peristatismo y vamos a ver una diarrea de alto gasto asociada a vómitos, náuseas y dolor abdominal. Como nuestro compañero mencionó, pues hay receptores opioides por todo el cuerpo, entonces los síntomas pueden ser muchísimos, pero los que más se han estudiado y los que más frecuentemente se aparecen son artralgias, mialgias, síndrome de piernas inquietas, disminución de la temperatura y sensibilidad táctil. Y tener en cuenta que muchas veces estos pacientes van a tener unos desórdenes mentales de base o van a estar consumiendo otro tipo de sustancias. Entonces, además de todos estos síntomas que nombramos, no debemos descartar síntomas como depresión, ansiedad o trastornos de la personalidad y descartar y hacer un buen diagnóstico diferencial con otras sustancias que pueda estar consumiendo el paciente. Entonces, en cuanto a la aparición de síntomas, recuerda que la dependencia fisiológica del síndrome de abstinencia se da por un consumo de opioides diario por al menos 3 semanas o puede ser menor si las dosis son mayores. Los pacientes con antecedente de tolerancia a opioides hay que tenerles mucho cuidado porque van a requerir un menor tiempo para gatillar estos síntomas por abandono del consumo. El tiempo de aparición va a depender tanto del paciente como el tipo de opioide. Entonces, como regla general y como una aproximación, vamos a ver que la aparición de los síntomas ocurre de 2 a 3 veces la vida media del opioide retirado. Entonces, vamos a acá unos ejemplos. Digamos, el Fentanil va a tener una vida media corta, entonces el inicio va a ser bastante apresurado, entonces vamos a ver un inicio de 3 a 5 horas. En cambio, la metadona a tener una vida media tan larga, vamos a ver un inicio de 24 a 72 horas. Entonces, en cuanto a la evaluación inicial, si nuestro paciente está hemodinámicamente estable, es muy importante indagar acerca de la historial
acerca del historial de abuso de sustancias, qué ha consumido, cuántas veces lo consume, qué cantidad, la dosis, cuándo fue la última vez que consumió. Además, también indagar en el estado mental, en los psicofármacos, que como ya vimos tienen bastantes interacciones medicamentosas con los opioides, y hacer una historia muy completa acerca de los antecedentes, porque puede haber enfermedades que nos estén también gatillando ese tipo de síntomas. Generalmente nuestros pacientes van a llegar a consulta o a urgencias porque están presentando disforia, inquietud, rinorrea, lagrimeo, mialgias, artralgias y síntomas gastrointestinales. Eso es por lo que más frecuentemente acuden. El examen físico es clave, es lo que nos va a dar nuestro diagnóstico. Entonces, en cuanto a los signos vitales, vamos a encontrar una presión arterial que puede estar aumentada en un síndrome que ya está bastante severo, disminuida secundaria a la hipovolemia por todo lo que tiene que ver con diarrea, con vómitos, o puede estar normal. La frecuencia cardíaca generalmente va a estar aumentada, la frecuencia respiratoria también, y la temperatura puede estar normal o un poco disminuida si ya estamos hablando de un síndrome de abstinencia severo. Entonces vamos a evaluar a nuestro paciente cefalocaudal. Entonces, neurológico, ya todo lo que hemos hablado. Un paciente irritable, no se queda quieto, puede tener temblores en sus extremidades, es un paciente que va a tener bastantes bostezos. En cuanto al oftalmológico, vamos a ver una midriasis, muy importante evaluar el tamaño de las pupilas, nos pueden hablar de severidad, lagrimeo, rinorrea y piel, sudoración, piloerección y gastrointestinal, todo lo que ya hemos dicho, más pues un aumento de ruidos intestinales a la auscultación. Entonces, en cuanto al diagnóstico, vamos a ver que es netamente clínico. No se va a requerir de ningún estudio de laboratorio para iniciar su manejo, pero sí nos recomiendan algunos, especialmente para ver si hay alguna patología de base o alguna otra sustancia que puede estar gatillando los síntomas. Entonces, un electrocardiograma, un hemograma, glicemia, función renal, ionograma completo muy importante para ver los trastornos hidroelectrolíticos, gases arteriales, una CPK total, paneles de tóxicos en orina y una prueba de embarazo. Hay una prueba, la prueba de provocación por naloxona, que se utiliza en pacientes donde no estamos muy seguros que tanta dependencia fisiológica hay. Entonces lo que se hace es que se le administra una dosis muy pequeña de naloxona, 0.1 miligramos, vía IV o subcutánea, y generalmente los síntomas van a aparecer de 1 a 5 minutos. Si estos síntomas no aparecen y seguimos con esta duda de dependencia, se le puede administrar otra dosis a los 20 a 30 minutos. Esta es de la escala que hablamos al comienzo en las preguntas. Esta es la escala de severidad de síndrome de abstinencia para adultos y adolescentes. Esta va a hablar 11 ítems. Los que tengan en su celular esta aplicación MedCalc, ahí está la escala, y van a ver que cada uno pues, de los ítems va a tener una puntuación diferente. Entonces, esta la vamos a interpretar como leve, moderado, moderado, severo o severo. No solamente nos va a ayudar a mirar la severidad del síndrome de abstinencia, sino también para evaluar la evolución clínica de nuestro paciente y así establecer un manejo. Listo. Entonces, en cuanto a manejo, nuestro objetivo va a ser aliviar los síntomas. Entonces, vamos a tener 3 medicamentos principales: la buprenorfina, la metadona y la clonidina. La buprenorfina es un agonista de los receptores opiáceos mu y un antagonista de receptores opiáceos kappa, lo cual lo convierte en un agonista parcial de los receptores opiáceos. La metadona es un agonista puro de los receptores opiáceos y la clonidina es un agonista alfa-2 adrenérgico. Recordemos un poquito cómo funcionan este tipo de medicamentos. Estos actúan a nivel central y lo que hacen es que se pegan a ese receptor alfa-2 adrenérgico y le van a decir al cuerpo como ya hay suficientes catecolaminas, toca dejar de producirlas. Entonces esto va a generar una inhibición de una disminución del AMP cíclico y no se van a liberar estas catecolaminas a nivel neuronal. Pero esto solamente nos va a aliviar los síntomas simpáticos. Entonces siempre deben estar acompañadas de medicamentos complementarios como son las benzodiazepinas para la agitación, la loperamida para la diarrea, el ondansetron para el vómito, los AINES para el dolor muscular. Muy, muy importante que la buprenorfina y la metadona pues deben ser manejados por personal más entrenado, son dosis más específicas, y ya, básicamente eso. Y eso es algo que no se nos puede olvidar. Una persona que llegue con síndrome de abstinencia iatrogénico, es decir, que se le haya administrado naloxona, o un síndrome de abstinencia por abandono de consumo intencional, es decir, que el paciente intencionalmente quiera dejar de consumir opioides, no se deben utilizar opioides. Se prefieren el uso de los agonistas alfa-2 adrenérgicos, porque esto solamente va, 1, a empeorar los síntomas, y 2, pues no va a permitir que la persona entre en un proceso de desintoxicación.
Es muy importante que estos pacientes estén bajo monitorización vigilada todo el tiempo. Entonces, tenemos estas tres opciones, pero pues ¿cuál es la mejor? ¿Cuál deberíamos utilizar? ¿Cuál es la que tiene mayor evidencia? Entonces para esto encontré dos metaanálisis de Cochrane, uno que habla sobre el manejo del síndrome de abstinencia para buprenorfina, comparan la buprenorfina versus la metadona y la buprenorfina versus la clonidina. Y lo que están buscando evaluar es la intensidad del síndrome de abstinencia que se produzca, la duración del tratamiento, cuál genera más efectos adversos y la adherencia del tratamiento. Entonces, así rápidamente les voy a decir los resultados. Este es del 2017, es de los más recientes. Y los resultados fueron que no hubo una diferencia significativa en la permanencia en tratamiento cuando se le utilizó buprenorfina versus metadona. El segundo resultado fue que no hubo diferencia significativa en la finalización del tratamiento, es decir, en la adherencia cuando se usó buprenorfina versus metadona. Y en cuanto a la intensidad, reportan que no se pudo realizar un metaanálisis, pero en conjunto los estudios reportaron a nivel global que no hubo diferencia en la severidad total del síndrome de abstinencia y que no hubo efectos significativos en ninguno de los dos grupos de medicamentos, lo cual nos resumiría en que el uso de la buprenorfina y la metadona va a generar los mismos desenlaces en el momento del manejo del síndrome de abstinencia. No obstante, pues si nos vamos un poquito más hacia la farmacología y hacia el uso que se le da pues, a diario, pues vamos a ver que tienen unas ventajas y desventajas. Entonces, se ha descrito que la buprenorfina va a generar menor abuso debido a ser un agonista parcial, también va a generar un menor riesgo de sobredosis al momento de administrarla, tiene un mayor perfil de seguridad y tiene una mayor afinidad de receptores mu, entonces puede barrer más rápido todos los opioides que hayan sido administrados anteriormente. Esto tiene pues esa ventaja, pero también tiene una desventaja, que pacientes que quieran desintoxicarse, pues van a requerir una mayor dosis de naloxona pues para arrastrar el medicamento. También se ha descrito que la buprenorfina tiene una gran afinidad por los receptores, va a generar también un aumento de la tolerancia, es mucho más costosa que la metadona y se necesita mayor experticia en su uso. Pero recordemos que pues según los resultados del metaanálisis, pues el manejo de síndrome de abstinencia va a tener los desenlaces, pues van a ser muy similares entre buprenorfina y metadona. Y por otro lado, la buprenorfina versus los alfa-2 agonistas, salieron los resultados, describen que no que hubo una puntuación máxima media de abstinencia, fue menor la buprenorfina, es decir, que los pacientes presentaron menores síntomas. La puntuación global media de abstinencia también fue menor en la buprenorfina. Los participantes que recibían buprenorfina permanecieron más tiempo en tratamiento y no hubo diferencias significativas en cuanto a los efectos adversos. Entonces, pues según estos resultados, pues ahí sí nos da una clara diferencia entre que la buprenorfina es superior que la clonidina, pero pues no olvidar también sus desventajas. Esto ya va a criterio médico. Y el segundo artículo, estudio que les quise traer, este es bastante cortico, habla sobre los alfa-2 adrenérgicos como manejo para los opioides y los compara con la metadona, buscan los mismos resultados primarios, y aquí vamos a encontrar que uno de los resultados fue que la puntuación máxima media de abstinencia no fue significativa, es decir, que fueron los mismos síntomas de alfa-2 adrenérgicos y metadona, que la duración del tratamiento fue significativamente menor en metadona, entonces alivia los síntomas de manera más rápida, y la finalización del tratamiento no hubo diferencia significativa. Tampoco las reacciones adversas mostraron una diferencia significativa. Entonces concluyeron que la metadona supera a los agonistas alfa-2 adrenérgicos en tiempo de duración específicamente. Pero no olvidar que esos alfa-2 adrenérgicos solamente nos van a aliviar los síntomas relacionados al sistema simpático, entonces pues vamos a necesitar otros medicamentos complementarios que también pues tienen sus propios efectos adversos. La administración es bastante sencilla, aquí lo que importante es saberse la dosis inicial y recordar que la disminución de las dosis debe ser de manera paulatina para que el paciente no presente una evolución clínica pues deficiente. Entonces vamos a ver que el día 1, o sea, el día que llega nuestro paciente, tenemos dos opciones, darle vía oral o intramuscular. Le vamos a dar 20 miligramos vía oral y lo vamos a ir evaluando cada 15 minutos con nuestra escala de severidad. Entonces, de acuerdo a esta escala de severidad, podemos añadir dosis de 10 miligramos pues, para controlar los síntomas. El día 2 vamos a evaluar otra vez con nuestra escala, y si es menor de 6, o sea, los síntomas son leves, se puede repetir la misma dosis que el día 1. Pero si estos son leve moderado,
se puede aumentar la dosis al 20% y si a las 2 horas esto no baja, pues se puede adicionar otro medicamento que puede ser clonidina. Ya después del día 2 y de haber estabilizado a nuestro paciente, se pueden ir disminuyendo las dosis de 10 a 20% cada 1 o 2 días por 2 semanas. Es decir, que este tratamiento mínimo va a durar 2 semanas. Y si el paciente presenta síntomas, se pueden añadir agonistas alfa 2, medicamentos complementarios según lo que requiera el paciente. Y si los síntomas son controlados por más de 24 horas, este manejo ya se puede dar de manera ambulatoria. Por otro lado, la buprenorfina, como les dije, es un medicamento que necesitan de mayor experticia porque puede gatillar los síntomas de abstinencia y puede empeorarlos. Por eso se debe iniciar cuando el consumo del último opioide sea después de 12 a 48 horas y cuando ya el paciente presente los síntomas de abstinencia. Entonces ahí vamos a empezar con una dosis de 4 a 8 miligramos sublinguales. Estos se pueden ir aumentando de acuerdo a la persistencia de los síntomas de 4 miligramos día, 4 miligramos. Y el día 2, eso ya depende de nuestra escala también. Si está estable, si tenemos un caso menos a 6, pues podemos darle la misma dosis que el día 1, o sea, los 4 o 8 miligramos o lo que haya requerido el paciente. Y podemos empezar a ir disminuyendo la dosis progresivamente. Si no está estable, pues podemos ir aumentando la dosis hasta alcanzar un máximo de 16 miligramos. La disminución del medicamento se puede dar con 3 maneras. O los disminuimos por porcentaje, 10 a 20% cada 1 o 2 días, o lo vamos a disminuir de 2 miligramos si el paciente finalizó con una dosis de 2 miligramos, o si el paciente estaba con una dosis de 16 miligramos, podemos reducir 4 miligramos el primer día y luego a 2 miligramos por 5 días. Listo. Y la clonidina, pues es la más fácil de utilizar. Se van a dar de 0.1 a 0.3 miligramos cada 1 a 4 horas hasta la resolución de síntomas o hasta alcanzar una dosis de 1.2 miligramos día. Y cuando lleguemos al día 5, le vamos a disminuir la dosis de 0.2 miligramos. Los medicamentos complementarios, como ya habíamos hablado, las benzodiazepinas, el diazepam principalmente, la loperamida para la diarrea, la naproxeno para el dolor muscular y los antieméticos como el ondansetron. Listo, es muy importante que estos pacientes, si los vamos a dar un manejo ambulatorio, siempre recomendarles y abrirles la posibilidad de entrar a un proceso de desintoxicación y abrirse a la posibilidad de asistir a un grupo de apoyo y recibir terapia psicosocial. Listo. En cuanto a los opioides en UCI, encontré 2 artículos principalmente acerca de la relación de la sedación prolongada en UCI con el síndrome de abstinencia. Este primero es el del Annals of Pharmacology del 2017. Hace una revisión muy completa acerca del síndrome de abstinencia, su fisiopatología, y nos habla sobre 2 estudios de corte, uno en Canadá y otro en Europa, donde nos hablaban que más del 80% de los pacientes que requieren de ventilación mecánica en UCI son manejados con opioides y más del 90% que reciben opioides si fueron ventilados por más de 7 días. Y el otro habla sobre, más que todo, una población neonatal que nos dice que el 74% de los pacientes con ventilación mecánica recibieron opioides y esto prolongó la duración con la ventilación mecánica. Este artículo principalmente hace como una crítica acerca de la falta de estudios que hay acerca de la abstinencia y la sedación prolongada con opioides, y pues por un alto y prolongado uso de opioides en UCI, pues este tema debería ser clínicamente relevante en esta población. Pues lo que vamos a ver es que la mayoría de estudios van a estar enfocados en la UCI pediátrica y en UCI adultos los estudios van a estar muy pequeños, las escalas no van a ser muy validadas, los autores no hacen diferencia entre abstinencia por opioides y benzodiazepinas y los resultados no son estadísticamente significativos y concluye que en realidad es un tema que requiere mayor investigación. Y en el 2019, el New England Journal of Medicine sacó un artículo acerca del paciente clínico y la tolerancia a opioides y hace una revisión también muy interesante sobre la fisiopatología del síndrome de abstinencia, es muy completo, pero lo que más me llamó la atención de este artículo fue que propone unas estrategias para mitigar la tolerancia a opioides que deberían estar establecidas pues, en todas las UCIs debido a su alto uso. Entonces, entre estas recomendaciones, les voy a nombrar las 5 más importantes. La primera habla sobre la interrupción diaria de infusiones de sedantes. Esto tiene tiene bastantes ventajas, ya que va a permanecer el paciente más despierto y esto nos va a permitir una mejor evaluación y tratamiento del dolor y modificación de las dosis. Y recordar que la administración prolongada también con benzodiazepinas va a aumentar la tolerancia a opioides, entonces nos hablan de la importancia también de
reducir las dosis de benzodiazepina como método de prevención. También nos hablan acerca de la analgesia neuroaxial y no neuroaxial. Hablan de que eso tiene ventajas porque reduce la tolerancia, la morbilidad pulmonar, la duración de ventilación mecánica y va a disminuir el hilio postoperatorio. Esta principalmente está indicada en cirugías mayores, en cirugías abdominales mayores, en traumatoras, en contusiones pulmonares. Y en cuanto a la rotación de opioides, también es una recomendación que nos dan porque va a mitigar la tolerancia, ya que va a haber también una rotación de los subtipos de receptor mu que existen, que nos nombró el compañero. Cada uno de los opioides pues, va a tener una afinidad diferente, entonces también nos va a ayudar a mitigar la tolerancia. Y también nos hablan de la analgesia multinodal, que se puede usar concomitantemente con los opioides o puede reemplazarlos. Entonces nos dan opciones como el uso de ketamina, clonidina y la dexmedetomidina. Y también los fármacos no opioides, los que más recomiendan es el acetaminofén y el ketorolaco, que es un antiinflamatorio no esteroideo. Entonces, esta es una revisión bastante completa y bastante significativa en cuanto a las medidas que se deberían tomar en la UCI, ya que es una población bastante vulnerable frente a la abstinencia. Y listo, entonces, como conclusiones, pues vamos a ver que el consumo crónico de opioides pues va a generar una tolerancia, por lo que hay que tener precauciones respecto al retiro de estos. El síndrome de abstinencia se genera por un aumento de la actividad de locus coeruleus, lo que genera un aumento de la liberación de noradrenalina, por lo que se da un cuadro simpatomimético, y el diagnóstico del síndrome de abstinencia es netamente clínico, es algo que no debemos olvidar. La reducción de dosis de opiáceos y alfa-2 agonistas debe ser de forma gradual, y la escala de severidad, la Clinical Opioid Withdrawal Scale, es fundamental para evaluar la evolución clínica y determinar nuestro manejo. Y muy importante, y es la conclusión principal de nuestra charla, es que los pacientes en uso tienen un alto riesgo de abstinencia por sedación profunda prolongada, por lo cual se deben tomar medidas para mitigar la tolerancia. Listo, muchísimas gracias a todos por atender. No sé si el doctor tiene algún comentario. Bueno, muchísimas gracias tanto a Andrea como a Sergio por haber realizado una muy buena presentación. Si algún participante tiene alguna duda o alguna pregunta, la puede poner en el chat. Y el doctor Leonardo Rojas tiene levantado la mano. Doctor, adelante, puede hablar. ¿Ahí me escuchan? Es que me escuchan y no activo el micrófono. Sí, señor, ahí lo Bueno, escuchamos. muchachos, bueno, ¿qué les puedo decir? Bueno, muy bien la charla, digamos que muy completa en el sentido de una revisión estricta de primero la fisiología, haciendo hincapié en que pues claramente si no tenemos claridad en estos conceptos fisiológicos, en especial del sistema nervioso, pues muchas veces es muy difícil comprender cada uno de estos problemas. En cuanto al tema puntual de la abstinencia de opioides en UCI, digamos que en primera medida hay muchos conceptos desde la semántica que no han sido bien definidos, especialmente cuáles. Especialmente hablando acerca de qué es una abstinencia convencional, una abstinencia iatrogénica y otra cosa que es una interrupción de opioides. En los conceptos globales que se han tenido, lastimosamente en este tema, son muy pocos los trabajos de investigación que hay orientados al paciente críticamente enfermo. Por lo tanto, esta definición se enmarca en un síndrome de abstinencia iatrogénico, ¿sí? Si nosotros revisamos las descripciones que hay en los pacientes de cuidado intensivo, tenemos que partir de que
una cosa es enfrentarse a los pacientes que consumen opioides antes de entrar a la unidad de cuidado intensivo y que requieren opioides dentro de la unidad de cuidado intensivo. Y eso corresponde más o menos al 1% de todas las admisiones de los pacientes en cuidado intensivo. Y otro es el escenario del paciente que nunca ha estado expuesto a opioides y que requiere los opioides dentro de la unidad de cuidado intensivo. Más o menos son muy contados con los dedos de las manos los estudios prospectivos que hablan del seguimiento y de la rigurosidad en el diagnóstico del síndrome de abstinencia iatrogénica en la unidad de cuidado intensivo. Haciendo una recopilación de esos pocos estudios, estamos enfrentándonos en este momento a una incidencia global de este síndrome que va del 16 al 32%, dependiendo el número de pacientes estudiados en las diferentes series. Cosas importantes que deben tener en cuenta en este escenario. Uno, que si nos enfocamos al paciente críticamente enfermo, yo creo que hay que hacer un abordaje sistemático en términos de la complejidad del paciente, de la causa que llevó al paciente a la unidad de cuidado intensivo. Porque tendríamos que hablar, así como ustedes hablaron de la fisiología de lo normal, tendríamos que hablar de los cambios fisiológicos en el paciente que no es normal, o sea, en el paciente críticamente enfermo. Eso en ese punto importante. En otro punto, ¿cuáles son esos factores trascendentales para predecir el riesgo o que se relacionan con riesgo en la incidencia acumulada de este síndrome? Uno es la mediana de dosis acumulada usada de opioides en el paciente en cuidado intensivo. Claramente, los pacientes en los que uno utilice más dosis, pues son pacientes que más probabilidad tienen de hacer este síndrome. Y otro es el tiempo en los cuales uno emplee este medicamento intensivo. En promedio estamos hablando que un paciente en la unidad de cuidado intensivo está usando casi que 120 horas de opioides en infusión continua. Y esto es un promedio porque pues tenemos, digamos que, extremos de este espectro de pacientes que duran hospitalizados. Y eso quiere decir que también dependemos de una cosa y es de el tiempo de estancia hospitalario. Y este promedio sacado es más o menos con unos 21 días de estancia hospitalaria. Entonces, adicionalmente a esos factores de riesgo que debemos tener en cuenta es el paciente que dura mucho tiempo en la unidad de cuidado intensivo. Una pregunta que en algún momento surgió en alguna discusión es ¿en qué momento comienza el riesgo del síndrome de abstinencia en el paciente que no ha sido expuesto previamente a su ingreso a UCI opioides? Y estamos hablando, especialmente esto es un dato en unidades de cuidado intensivo pediátrico, y es que después de las 24 horas de que el paciente está en la UCI con exposición a opioides, ya tiene riesgo de desarrollar abstinencia. Eso quiere decir que todos los que lleguen y necesiten opioides tienen riesgo de desarrollar abstinencia. Y ese es otro punto que les quería decir. Otro punto adicional, que es muy importante que lo tengan en cuenta, y es que generalmente los hombres hacen más abstinencia que las mujeres. Los pacientes más jóvenes hacen más abstinencia que los pacientes viejos. Los pacientes con una escala de Apache que mide el grado de severidad de su enfermedad más alto son pacientes que hacen más abstinencia. Los pacientes que superan generalmente los 200 microgramos por kilo en equivalencia de opioides al fentanil son los que más riesgo tienen de hacer síndrome de abstinencia. Y generalmente, como les decía ahorita, aquellos que tienen más de 120 horas de abstinencia. ¿Qué otra cosa
importante hay que tener en cuenta que no lo tenemos muy claro. Y es, uno, que esto yo creo que es un mensaje muy importante. No hay en las unidades de cuidado intensivo protocolos estandarizados del retiro de opioides. Entonces, esto es un tema muy importante porque si no tienen protocolizado cómo retirar los opioides, pues tampoco vamos a lograr estudiar y identificar síndromes de abstinencia y atrofia asociados a los... ¿Estás escuchando? Ay, aló. Sí, doctor, ahí escuchamos. Y lo otro que es muy importante es cómo se define un episodio de destete de opioides en la unidad de cuidado intensivo, porque de esto también depende la gran heterogeneidad que hay a la hora de estudiar el síndrome de abstinencia. Deben llevarse que un destete de opioides se define cuando yo hago una disminución de más del 10% de los opioides en dosis que tiene el paciente y garantizo esta disminución por más de 4 horas. Cuando yo haga esto, estoy definiendo que inicié el destete de opioides y es ahí cuando debo valorar de manera sistemática si el paciente presenta o no algún síntoma o algún signo relacionado con el síndrome de abstinencia. Doctor, muchísimas gracias. Hay una pregunta en el chat y es la siguiente. Al ¿Se no tienen tener cifras? una definición clara, al no tener una definición clara, muchas veces se enfrentan a la necesidad de poner en paralelo la definición del DSM-5. Y bueno, eso era lo más o menos así lo que les quería dar de puntos importantes a llevarse adicional. Si tienen alguna pregunta, bótenlas todas de una vez. Sí, doctor, muchísimas gracias. Hay una pregunta en el chat que dice, si se tienen cifras de Colombia, aparte de las de la organización del Observatorio de Drogas de Colombia. Pues yo me meto un poco ahí. De lo que yo estuve revisando, pues para hacer la presentación, no vi ningún, pues no encontré mucha información a con cifras, además de las del ODS, claro está. Pero no sé si el doctor sepa de alguna otra información adicional. Bueno, lastimosamente no tenemos ese dato. El único dato que se tiene pues es el control de estupefacientes en términos de el uso de opioides dentro de las unidades, pero como tal no tenemos un dato exacto de cuánto es nuestra incidencia de síndrome de abstinencia. Pues primero porque no lo tenemos protocolizado, no lo sospechamos, no lo diagnosticamos, luego no lo registramos y ese es un gran problema. Bueno, doctor, muchísimas gracias. ¿Algún otro participante tiene otra pregunta? Yo tengo una pregunta, doctor. ¿Qué tanto se utiliza la buprenorfina en Colombia? ¿O si se utiliza, o cuál se prefiere utilizar entre la metadona y la buprenorfina? Bueno, la buprenorfina, digamos que tiene su cabida dentro del arsenal terapéutico en Colombia desde hace más o menos 2 años. Sin embargo, su introducción como un medicamento controlado fue inicialmente direccionado para las clínicas de dolor y pues son los expertos en dolor en manejar eh, este medicamento. Como tal, dentro de los algoritmos tenidos en cuenta para el manejo de la abstinencia,
No hemos empleado buprenorfina en las unidades de cuidado intensivo para hacer este manejo. Listo, doctor, muchas gracias. ¿Algún otro participante tiene alguna pregunta? Bueno, si no es más, pues repetir las gracias al doctor Leonardo Rojas por haber participado en esta charla y por haber aportado su conocimiento. También darle unas gracias al doctor Luis Carlos Rojas por estar presente en todas las charlas que ha realizado este grupo de interés. También vamos a darle las gracias al grupo de interés de anestesia y cuidado crítico, los cuales pues compartieron con nosotros esta charla y pues permitieron este espacio de relación entre los grupos de interés. Y finalmente agradecer a todos los participantes por haber estado presentes. Doctor Pablo, a mí me gustaría poder hacer una aclaración, digamos. Muchas gracias, muchachos, por esa charla. Con respecto al tema de buprenorfina, las estamos utilizando en Colombia con mucha frecuencia en las clínicas de desintoxicación. Recuerden que la buprenorfina o el ajuste de dosis también va a depender de el opioide que previamente se venga utilizando. Esto no es propiamente del paciente crítico, sino ya del paciente ambulatorio que tiene dependencia a opioides, ya sea dependencia iatrogénica o dependencia a otro tipo de opioides. Entonces, la buprenorfina, si la usamos, tiene unos muy buenos resultados controlando o previniendo los síntomas de abstinencia. Se puede hacer la rotación a vía oral, incluso hay algunos esquemas con parches de buprenorfina que serían adecuados para tratar a estos pacientes, teniendo en cuenta el tiempo prolongado que dura el medicamento actuando en el organismo. Eso creo que es un concepto clave que hay que hablar, que ustedes nombraron, y es la vida media de los medicamentos. Por eso, de todas maneras, se sigue prefiriendo la metadona al ser de vida media larga, un opioide de vida media larga. Entonces, finalmente creo que esa es una de las experiencias que nos deja el uso de opioides, y es que pues se está volviendo una epidemia, es una epidemia, la dependencia de opioides, y requiere un manejo interdisciplinario. Hay grupos especializados en esto, ¿sí? El paciente de cuidado crítico requiere un seguimiento importante, ayudado por intensivistas, donde los hospitales cuentan con toxicología también, ellos se ayudan bastante y nos piden ayuda a nosotros. Usualmente, o sea, esto es un manejo interdisciplinario, no es una condición fácil usualmente de tratar. Hay pacientes que incluso algunas veces, y quería hacer referencia a la prueba de naloxona, esa prueba no la usamos, esa es una No, prueba que para en la nada. clínica no se usa. En la clínica ya hoy en día no se usa porque eso es inducir un síndrome de abstinencia y eso puede terminar en una convulsión. Entonces, realmente creo que es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta al momento de hablar de opioides y de tener en cuenta estos factores, porque es clave que ustedes, pues al momento que trabajen en unidades de cuidado intensivo como médicos o en su defecto como especialistas, tengan en cuenta que esto puede pasar, que no se hace hoy en día, pero que pues hay gente que incluso lo ha utilizado y lo que les digo, ha terminado en catástrofes como en estatus convulsivos. Entonces, nada, muchachos, muchas gracias por permitirme intervenir, muchas gracias por la charla y bueno, a todos los participantes del grupo y al doctor Leonardo Rojas, mil gracias por haber acudido a la invitación del día de hoy. No, gracias a ustedes, con el mayor de los gustos. Claramente cuando necesiten alguna cosa adicional, con el mayor de los gustos pueden contar conmigo. Ya para terminar y para cerrar, además del agradecimiento, acuérdense que, bien lo decía el profesor Luis Carlos, hombre, esto es un manejo multidisciplinario. Lamentablemente, cuando nos enfrentamos al síndrome post-UCI, esos pacientes ya no los vuelve a ver el intensivista, ¿sí? Entonces, tal vez ahí también deberíamos tener al toxicólogo de la mano, al internista entrenado en toxicología, porque estos pacientes todos se enfrentaron a sedantes, todos se enfrentaron a analgésicos y todos generan un impacto
en la rehabilitación del paciente y muchas veces esto pasa desapercibido. Y pues también otro mensaje para los que trabajan en unidad de cuidado intensivo, acuérdense que la rotación de opioides existe, que se debe hacer, que uno debe manejar muy bien la bioequivalencia de las dosis analgésicas de los opioides, de las dosis de sedación. Digamos que el manejo comienza desde la primera dosis del opioide administrada hasta que el paciente se va de la unidad de cuidado intensivo. Muchísimas gracias, doctor, por esa intervención. Y también muchísimas gracias al doctor Luis Carlos Rojas. Darle las gracias a todos los participantes por asistir a esta charla. Si tienen alguna duda, nos pueden escribir también a nuestra página de Instagram. Y para finalizar, muchas gracias. Hasta luego. Gracias muchachos, que estén muy bien, buenas noches.